facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora decirles a cada uno de ustedes que Dios les rebendiga. Vamos a iniciar esta noche pues como siempre orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido Señor por todo lo que tú haces cada momento con nosotros, a cada instante de nuestra vida, porque cada día, Señor, tu misericordia se renueva, porque cada día, Señor, tú estás con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a servirte, a hacer tu voluntad con tu poder. Señor, te pedimos en esta noche que tú nos enseñes, Señor, a vivir tu palabra, que tú nos enseñes, Padre amado, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Padre bendito, para que nosotros podamos hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, a nuestro corazón, a todos nosotros, papá. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada persona que esté escuchando, que pongas tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, papito amado. Te pedimos con todo el corazón que nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad, que en esta noche podamos escuchar tu voz y hablar de lo tuyo, Padre amado, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza demoníaca, todo potestad, todo hombre fuerte, lo atamos, le echamos fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Se va al abismo. No tienes arte ni parte. Suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito del cielo. Y en el nombre de Jesús iniciamos esta reunión. En el nombre de Jesús decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones y bueno, pues el día de ayer hablábamos de algo muy pero muy importante. Hablábamos pues de un problema que normalmente pues no queremos verlo, pero que pues a veces está en nuestra vida, y esto es pues la lujuria. Hablábamos acerca de eso, hablábamos que pues muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un deseo desmedido por algo, y pues que eso puede provocar un montón de problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues eso puede dominarnos. Veíamos que pues la lujuria se tiene desde lo más chiquito hasta lo más grande, que pues la lujuria no solamente tiene que ver con los pecados de tipo sexual, que empieza pues por cosas tan pequeñas como la comida. Ayer lo veíamos en pues en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno, y veíamos realmente cómo este asunto puede ser realmente terrible, terrible en el sentido de que puede llevarnos a hacer un montón de cosas, que pues a perder cosas importantes, nos puede llevar a someternos pues al error, y esto es un problema tremendo, porque definitivamente necesitamos nosotros volvernos hacia Dios y quitar de nuestra vida toda lujuria. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un tiempito o vemos o empezamos a ver, en algún tiempo empezamos a ver y a notar de que pues tenemos un deseo desmedido por algo, pues probablemente no nos estamos dando cuenta que eso, que simplemente, por ejemplo, querer un helado en un momento, tener ese vivo deseo de tenerlo, puede llegar en algún momento futuro pues a ser, por ejemplo, veíamos casos de violación en la palabra del Eterno, a pues a hacer cosas tan graves como matar a las personas. O sea, va desde lo más chiquito hasta lo más grande, así que pues este problema es un problema demasiado serio. Pero bueno, en esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Que la paz del Eterno esté en cada familia, en cada hogar. Ese shalom, esa bendición, esa plenitud del Eterno pueda abundar en cada familia, en cada mente, en cada corazón. Y entendamos que de verdad el Eterno quiere hacernos libres, quiere eh, poder llenar todo nuestro ser con su espíritu, eh, con esa plenitud, como lo decíamos, es que podamos estar saciados en todo, que no sigamos tratando de satisfacer nuestros deseos simplemente con cosas vanas, con cosas que nunca nos van a poder saciar, que nunca nos van a poder dar eso que nosotros estamos buscando. Por más de que probemos una y otra cosa, pues nunca vamos a encontrar eso que estamos buscando si es que no entendemos primero lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, si es que no hacemos todas las cosas a la manera de Dios. Y eso era lo que
Hablábamos el día de ayer viendo lo de la lujuria, que tal vez simplemente lo relacionábamos con algo que tenía que ver solamente con la inmoralidad sexual y solamente eso, pero habíamos entendido que la lujuria es un deseo desmedido, un deseo que nosotros tenemos por algo, una necesidad de satisfacer algo en ese mismo instante, que no nos importa nada más, el único objetivo, la única finalidad que nosotros tenemos es que ese deseo sea satisfacido y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que si es ya sea por un caramelo, ya sea por un plato de comida, ya sea por algo más importante, por un puesto de trabajo, por dinero, por riqueza o simplemente por dejarnos llevar por un sentimiento, pues en cualquiera de los casos estamos hablando de lujuria, el hecho de querer algo por encima de todo, incluso por encima de los mandamientos del Eterno, por encima de nuestro prójimo, sin importar que vayan a salir afectadas personas, y si nosotros solamente estamos enfocados en satisfacer nuestros deseos o satisfacer nuestras necesidades, entonces estamos actuando con lujuria, estamos siendo movidos por ese tipo de pecado que al final a lo único que nos lleva es a la locura, como habíamos visto el caso de Saúl, que él simplemente oía sus palabras, por más de que se le podía decir lo contrario, él simplemente podía ver lo que él quería ver, no le importaba nada más y para él sus palabras eran verdad, lo que él decía era cierto, no le importaba ni lo que decían los profetas ni lo que le decía el Eterno, él simplemente estaba enfocado en lo que quería conseguir y al final termina quitándose la vida, termina alejado de Dios, alejado de la voluntad del Eterno, que es una de las cosas más importantes, incluso viendo el caso de Salomón, que era uno de los reyes más sabios que había tenido Israel, alguien que había conseguido todo, ya sea riquezas, fama, gloria, prácticamente todas las cosas que un rey quería tener. Pero el problema era que él estaba tan acostumbrado a tener todas las cosas cuando él las quería que simplemente pues había llegado a probar todas las cosas en todos los sentidos. Él mismo lo dice en el libro de Eclesiastés que no se había privado de nada, ni a sus ojos, ni a ninguno de sus sentidos. Él había logrado disfrutar de todas las cosas y prácticamente aún con eso se da cuenta de que no había sentido en nada. Lo único que valía la pena era agradarle al Eterno, servirle a Él, temerle a Él y andar de acuerdo a su voluntad. Y vemos que alguien que lo había probado todo, alguien que había eh, no se había privado de nada, pues nos dice y nos recomienda que no tiene sentido que uno esté buscando satisfacer sus deseos, que uno esté buscando solo su propio beneficio, porque al final de todos modos se va a sentir vacío, al final de todo, pues no va a encontrar aquello que está buscando y por eso el Eterno ahora quiere hacernos libre de esta lujuria, quiere quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser esta actitud, este deseo insaciable por conseguir las cosas para que ahora nosotros no nos movamos en base a nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni nuestros gustos, ni nuestro apetito, sino nos movamos solamente en base a la voluntad del Eterno. Y ese es el plan que Él tiene, que nosotros entendamos que no es por lo que sentimos, que no es por lo que vemos, sino es por lo que el Eterno nos dice. Y esa es una de las principales cosas que nosotros debemos entender. Estamos aquí en la tierra para complacer al Eterno, para hacer lo que a Él le agrada, para hacer su voluntad. No porque Él simplemente le ha dado la gana de que sea así, sino porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él no solamente nos hace recomendaciones porque podría ser bueno, sino porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él conoce lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros permitimos que Él nos guíe, que Él nos ayude en cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida, entonces vamos a ir dependiendo de Él, vamos a empezar a movernos solamente por su voluntad, ya no por lujuria, ya no por gustos ni por deseos, sino vamos a comenzar a vivir en base a su voluntad y eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo. ¿Verdad? Pues que en este tiempo nosotros tenemos que empezar a buscar la voluntad del Eterno y pues apartarnos de todas aquellas cosas que pues vemos que nos llevan a, por ejemplo, al camino de la lujuria y de verdad. Un ejemplo muy grande pues es Salomón, como lo decía bien Daniel, que definitivamente pues después de que ha obtenido todo, pues realmente no tenía nada. De que él le serviría pues al hombre, tener todo el mundo y pues no poder salvar su alma. Yo creo que pues eso es algo que tenemos que pensar en este día y ver que necesitamos que volver volver a ver las cosas de diferente manera, entender que el Eterno nos quiere, pues nos quiere para Él, nos quiere como un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo kadosh,
y que pues de verdad Él no quiere que nosotros seamos un pueblo que vaya a satisfacerse a uno mismo, porque vemos que pues lo que nosotros llamamos satisfacción, lo que nosotros llamamos pues como que fuera algo muy bueno, pues en realidad no tiene otra cosa, sino que pues es como una fuente seca. En algún momento veíamos esto de una manera muy puntual, en el sentido de que pues nos decía que muchos están así como fuentes sin agua. ¿De qué serviría una fuente sin agua? Nubes pues llevadas por el viento que van de aquí para allá. Y de verdad que podemos ver que en este tiempo nosotros no debemos caer en eso. Hemos hablado bastante de Balaam, hemos hablado bastante de Balak también, habíamos visto un tanto de acerca de Caleb, y pues todavía hay más cosas que nosotros podemos ir viendo en este tiempo, que nos dice de verdad que nosotros nos vayamos apartando de todos estos asuntos. Pues cuando nosotros no empezamos a ver que hay esto en nuestras vidas, podemos caer de una manera pues terrible. Necesitamos ver de verdad por qué camino vamos y empezar a andar por la senda antigua, porque ya nos advierte la Biblia, hay de ellos porque han seguido, nos dice, el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Pues yo creo que nadie quiere estar en ninguna de estas tres situaciones, ni como Caín, ni como Balaam, ni como Coré, porque realmente pues es un desastre. Hemos visto como Coré hace pues muchas cosas, lo habíamos visto tiempo atrás, y pues en esta última temporada hemos visto Balaam, y además habíamos visto cómo Balak también pues hacía estas cosas. Y pues parte de todo esto es lo que habíamos empezado a analizar un poco pues ayer con mayor profundidad, esto de la de ese pecado de que no solo tiene que ver con el aspecto sexual, sino que tiene que ver con todo lo que pues nosotros queremos, y representa un deseo desmedido. Así que pues nosotros en este día vayamos pensando bien que no debemos seguir en este tipo de errores, no debemos seguir caminando con la lujuria, sino pues empezar a buscar al Eterno y empezar a hacer las cosas tal cual Él nos va mostrando, porque de otra manera no vamos a poder dar fruto, y pues vamos a quedarnos así, como dice, desarraigados, dos veces muertos. Y yo creo que nadie quiere hacer eso. Pero pues tal vez nos faltaría ver un poquito más acerca de Caín. Hemos visto ya de Balaam, hemos visto ya el asunto pues de Coré, y pues en algún momento habíamos visto esto de Caín, pero convendría ver tal vez en este tiempo, pues recordar y refrescar un poco qué es lo que había pasado con Caín. Vámonos pues al principio de la Biblia, y podemos ver pues que ya iniciando todo esto, cuando nos vamos al capítulo 4, pues empezamos a ver pues este asunto. Y dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.
Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y bueno, pues esta es una historia muy complicada, porque pues aquí empezamos a ver todo lo que había ocurrido con Caín. Y vemos pues que es una historia no solamente complicada, sino una historia muy triste, porque empezamos a ver todo lo que ocurre con Caín. Y pues aquí se nos dice en la palabra del Eterno que no seamos como Caín. Entonces es momento de tomar muy en cuenta todo este asunto y empezar a ver qué cosas son las que no debemos pues hacer, así como Caín, porque vemos que pues textualmente en la palabra del Eterno se nos dice pues este asunto de que de verdad nosotros no debemos pues ser como Caín. Y eso es muy pero muy importante, porque cuando vemos esta figura empezamos a ver tantas cosas que de verdad nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que empezar a ver que nosotros no tengamos ese error de Caín. Y pues si vamos otra vez viendo esto al principio, podemos ver pues de que pues estaban ahí los dos, Caín y Abel. Y de principio ya Abel era pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Veíamos pues que ya desde principio pues tenían muchas cosas, ¿no? Pues empieza, dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quisiera que veamos este asunto. Normalmente nosotros pensamos pues que todo lo que está escrito pues en la ley mosaica, en lo que viene para las fiestas y para todo, que es pues ahí donde se ha iniciado, pues yo pienso sinceramente que todo esto pues ya se ha hecho desde más antes, simplemente que pues en ese tiempo pues era el Eterno hablando pues por ejemplo con el primer Adán. Entonces ya desde ese tiempo por ejemplo podemos ver cómo pues ya él había santificado el día séptimo, el sábado, el Shabbat, y pues ya desde ahí ya sabían cómo es que ellos estaban haciendo ofrenda, de dónde venía todo esto. Pues si bien todo esto se queda marcado, se queda plasmado en la ley mosaica ya, pues en este caso yo diría más que la ley mosaica, en realidad en la Torah como tal, eh, mm, que sería pues lo más correcto y no decir la ley mosaica, porque no era solamente eso, sino pues en la Torah. Pero yo pienso ya, pero que aquí pues nos está mostrando muchas de estas cosas, porque era el Eterno que pues enseñaba todo esto, y aquí podemos ver ya que se tenía lo de la ofrenda. Vemos que de verdad, antes de que ya estuviese la ley, antes de que existan los mandamientos, de forma escrita, podríamos decir, porque habíamos visto ya varias veces que incluso Abraham era alguien que cumplía ya los mandamientos, que cumplía los preceptos y los estatutos del Eterno, y para ese tiempo todavía no había ningún registro, no había eh, la Torá grabada en la piedra, no habían los rollos, no había prácticamente nada escrito, era simplemente el Eterno que enseñaba a todo su pueblo las cosas que debían hacer. Ellos se movían por la palabra de Dios, por lo que Él les decía, y vemos que de esta misma manera Abel y su hermano sabían eh, presentar sacrificios, sabían ofrecer ofrendas al Eterno, no porque haya algún documento ahí escrito, sino porque ellos creían que las instrucciones que recibían eran de parte del Eterno, venían de parte de Él, y justamente ellos estaban dispuestos a obedecer, no tenían necesidad de tener tal vez algún documento, algo que tenga tal vez un valor legal, sino simplemente ellos confiaban en la voz del Eterno, seguían lo que Él les decía y sabían lo que era bueno y sabían lo que no era bueno. Prácticamente ellos entendían muy bien porque el Eterno les enseñaba todas las cosas que ellos necesitaban saber, y vemos que de verdad se levantan Caín y se levantan Abel a presentar una ofrenda, y vemos que en el caso de Abel lo que hace él es presentar a su mejor corderito, al primogénito de todas sus ovejas, y lo lleva con todo su corazón delante del Eterno, elige lo mejor, y el Eterno mira con agrado la ofrenda que había hecho. Pero también había llevado Caín una ofrenda, y al Eterno no le había agradado. A veces nosotros pensamos que simplemente era algo que no había, que no le había gustado al Eterno, que tal vez había llevado eh, las cosas a su manera, tal vez había hecho las cosas, y el problema es que no se trata de que
Caín había llevado lo peor. Algunas veces habíamos llegado a pensar de que Caín había elegido las peores frutas y tal vez las peores cosas, pero revisando un poco lo que dice el libro de Hazer, pues habíamos visto que también Caín había elegido lo mejor de sus frutos, porque sabemos muy bien que él era labrador, que él era alguien que trabajaba sembrando y cosechando. Entonces, una de las cosas que debemos entender muy bien es que cuando el Eterno redacta la Torá, redacta los mandamientos, las ofrendas se ofrecían de animales. Vemos que una ofrenda la ofrenda en el que se tenía que presentar una oveja, un primogénito, pues tenía que ser con un cordero. No podías llevar, uno no podía llevar ahí una ofrenda que le dé la gana, no podía llevar frutas cuando había que llevar corderos, no podía llevar becerros cuando uno tenía que presentar ovejas, y prácticamente las cosas no se hacen como nosotros pensamos, y no tenemos que seguir las instrucciones del Eterno, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y así como lo cuenta el libro de Hazer, pues vemos que Abel, en lugar de llevar también una oveja, lo que hace es llevar simplemente lo mejor de su fruto, lo mejor que él tenía, y no hace lo que el Eterno le había dicho. Y prácticamente el problema es que no había sido obediente con lo que el Eterno había mandado, con lo que él había dicho. Y vemos que de verdad cuando el Eterno mira las ofrendas, pues ve que Caín no había sido obediente. No es que había llevado las frutas podridas, no es que había llevado las cosas las peores, sino el problema es que no estaba siendo obediente. Y por más de que hubiese llevado algo que tenga más valor que el primogénito o que la oveja que había llevado como primogénito Abel, por más de que hubiese llevado algo que tenga mucho, mucho más valor, pues aún así estaba siendo desobediente con el Eterno, porque él les había dado una orden específica. Y el problema es que Caín estaba intentando hacer las cosas a su manera, porque simplemente a él le parecía que era mejor lo que él tenía. Era mejor llevar una ofrenda que a él le parecía bueno, y no así llevar lo que al Eterno le agradaba. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Ya en este tiempo las personas se movían por instrucciones del Eterno, y el problema es que vemos que ya desde un principio también se ve que habían personas, en este caso Caín, que no querían hacer las cosas a la manera del Eterno, sino simplemente empezaban a poner ahí sus razonamientos, su lógica, su propia opinión, prácticamente considerando que ellos podían tener algo mejor que lo que el Eterno les decía. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender muy bien. Muchas veces recibimos órdenes de Dios, órdenes específicas, y el problema de empezar a razonar, de meterle ahí nuestras propias ideas, es que podríamos terminar haciendo lo mismo que Adán, lo mismo que Caín, porque ellos habían comenzado por esto, que es la desobediencia. Es una de las cosas que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta cuando estamos haciendo algo que el Eterno nos está pidiendo. ¿Verdad? Pues que es importante ver que nosotros hagamos tal cual el Eterno nos va diciendo, nos va indicando. Y pues aquí vemos de verdad que pues Caín pues hace las cosas de diferente, pero de diferente manera, ¿no? Hace las cosas como deberías hacer, como debería hacerlas. Y esto es muy importante ver que pues aquí ya va diciendo estas cosas cuando pues llevan la ofrenda delante del Eterno, de verdad, pues que no hace las cosas como debería hacerlas. Fíjense que pues una de las características que podemos ver aquí es que Jehová mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, este es un punto muy importante en el que podemos ver pues de que ya había una diferencia entre Caín y Abel. Pero fíjense este asunto que pues cuando no el Eterno no mira con agrado a Caín y la ofrenda suya, pues lo que ocurre con Caín creo que es una característica que cada uno de nosotros debe ver. Dice Caín y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo creo que pues este pasaje nos puede mostrar lo que pues uno tiene o de verdad en el corazón muchas veces, porque a veces nosotros hacemos algo pues y decae nuestro semblante de esa manera, y no nos damos cuenta probablemente, o probablemente pues siempre estamos así, haciendo ese tipo de cosas. Y aquí vemos de verdad que pues a Caín le había ocurrido algo terrible, pues no solamente que había presentado mal la ofrenda, sino que pues empieza a tener un semblante decaído, es decir, pues de diferente manera, ¿no? Estaba pues portándose distinto. Si vemos la versión que nos dice, en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra, y Jebel
trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Jebel y su ofrenda, pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languideció. Entonces podemos ver pues que aquí el problema es de que Caín podía haber tenido otra actitud, pero va una detrás de otra y aquí vemos que de verdad su rostro había languidecido. Vemos un detalle muy importante que no solamente se queda así en que había hecho mal las cosas, en que había sido obediente, sino más, había sido desobediente, perdón, sino más allá de eso, se enoja, se molesta, prácticamente hace malas cosas y después con todo eso, pues el que termina enojado es él. En lugar lo que lo que normalmente pasaría es que el que debería haberse molestado, pues es el Eterno, porque era para él ofrenda, era como si alguien nos estuviese intentando ayudar a nosotros, nos estuviese queriendo dar un regalo, por ejemplo, un presente, y, y si nos da algo, por ejemplo, que nos haría daño, nos regala, no sé, algún petardo, alguna cosa que podría ser bastante peligrosa. Entonces, eh, nosotros, bueno, tal vez miraríamos con ese peligro, con ese sentimiento de que no sabemos si es algo bueno. Y el problema es que esa persona, con eso que ha hecho, pues terminaría ella enojada y terminaría esa persona molesta. Y vemos que, de verdad, tal vez muchas veces nos pasan cosas así. Nosotros cometemos un error y al final los que terminamos enojados somos nosotros. Ese es un gran problema en la actitud que tenemos, porque tendríamos que ver que después de habernos, o de haberle ofendido al Eterno, de no haberle sido obediente, entonces lo que deberíamos hacer nosotros es buscar cómo solucionar eso, cómo arrepentirnos, buscar cómo podemos arreglar las cosas, no solamente quedarnos ahí y quedarnos enojados porque simplemente no estamos haciendo bien las cosas, sino entender que el Eterno siempre, siempre nos va a ayudar. Si es que nosotros permitimos que nos ayude, siempre nos va a mostrar una salida, siempre nos va a mostrar cómo se puede inventar las cosas, si es que de verdad nosotros tenemos la intención de arrepentirnos, si es que hay en nuestro corazón ese deseo, ese arrepentimiento genuino. Y es importante que entendamos que es como si, bueno, viendo el error de Caín, pues de haber cometido ese error de ser desobediente, pues con todo lo que hace después termina embarrando todo lo que había hecho, porque se enoja, se molesta y el problema es que se va en contra primeramente de su hermano Abel y luego se va en contra del Eterno, porque lo que va así en la medida que va avanzando las cosas, vemos que de verdad el Eterno ya viendo su rostro decaído, viendo su rostro, su semblante que había cambiado, pues se acerca delante de él y le dice que, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te has enojado con tu hermano? ¿Por qué te has ensañado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está así tu rostro? Y le da una recomendación bastante interesante en el versículo 7. Lo que el Eterno le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si revisamos un poco más en la versión de la palabra de Dios para todos, en este mismo versículo dice: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Y vemos que de verdad la recomendación que le dé el Eterno es algo muy importante que nos pasa de continuo. Es a las situaciones por las que siempre atravesamos, pues siempre pasan este tipo de cosas. Y lo que nos dice el Eterno es que si haces lo bueno, pues yo estoy aquí dispuesto para estar a tu lado, para lo que quieras. Pero si haces lo malo, y aquí no dice si haces lo malo, entonces yo te voy a votar y te voy a desechar y te voy a hacer a un lado. No, no dice eso la palabra de Dios. Lo que dice, si haces lo malo, hay alguien que quiere dominarte. Hay alguien que está esperando para que tú te equivoques, para que tú sigas cometiendo errores, para que tú eh, vayas por ese camino y te vayas en contra de tu creador. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Por eso menciona el pecado. El pecado está a la puerta. Dice, el pecado está esperando para atacarte. Apenas saques un pie del redil, apenas salgas un poquito del vallado, del cerco de protección, que son los mandamientos, porque sabemos muy bien que el pecado es prácticamente una transgresión a la Torah. Y cuando habla de que si pecas y transgredes la Torah, entonces
el pecado está esperando para dominarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Vemos que de verdad nos ha puesto por encima de todo, incluso nos ha creado con esa capacidad en la que podamos ser santos, podamos vivir como gente que le agrada al Eterno, que no tenga nada de pecado. Y el problema es que nosotros, en lugar de tratar de hacer lo bueno, en lugar de tratar de hacer las cosas que al Eterno le agradan, pues de verdad decidimos hacer lo malo. Decidimos abrirle las puertas al pecado, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente de par en par y prácticamente terminamos siendo acechados por el pecado, siendo dominados, así como habíamos dicho en varias ocasiones, incluso el día de ayer, mencionando esto de la lujuria, pues no es un pecado que nosotros creemos que lo controlamos. A veces pensamos que el hecho de tener un antojo, de tener un deseo, es simplemente algo que nosotros lo estamos controlando y lo que no nos damos cuenta es que de verdad hemos abierto las puertas de nuestra vida y ahora la lujuria nos está dominando, ahora el pecado nos quiere dominar, pero no debería ser así y eso es lo que el Eterno nos dice, tú deberías dominarlo a él. Y vemos que de verdad le da una recomendación muy importante, el Eterno le dice, de verdad, no, pensa bien lo que vas a hacer, estás molesto, estás enojado, has cometido un error, pero pensa lo que estás haciendo, pensa bien lo que vas a decidir, porque si haces lo bueno, vemos que hasta ahí el Eterno le daba una recomendación, si haces lo bueno, yo te voy a aceptar, podía reivindicarse, le estaba dando el Eterno la oportunidad de que haga bien las cosas y le dice, si haces lo bueno, yo te voy a aceptar, pero si eliges hacer lo malo, entonces el pecado te está esperando, está ahí listo para atacarte y vemos que le muestra el camino, le muestra la decisión que tenía que tomar, si él iba a elegir la vida o si iba a elegir la muerte. Es algo que desde un principio el Eterno siempre había mostrado a su pueblo, siempre había estado mostrando eso a sus hijos, pero la decisión estaba en manos de Caín en este caso, en esta situación, así como pasa en cada una de las situaciones que nosotros nos encontramos, en cada decisión que nosotros tenemos que tomar. El Eterno siempre nos dice esto, si es que vamos a hacer lo bueno, entonces Él va a estar junto con nosotros. Si es que la decisión que vamos a tomar es algo que le agrada al Eterno, entonces estamos yendo por buen camino, pero si vamos a hacer lo malo, entonces vamos a terminar siendo dominados por el pecado. De verdad, pues que vamos a ser dominados por el pecado y pues yo creo que es importante ver esto. Si de verdad nosotros hacemos pues lo bueno, vamos a estar delante del Eterno y Él pues nos va a aceptar, pero si hacemos lo malo tal cual lo decías, pues de verdad el pecado está a la puerta. Y yo creo que pues siempre decimos esto, pero es necesario volverlo a recordar, es que solamente hay dos posibilidades. O obedecemos al bien, como pues se les había puesto ya después en Deuteronomio y les dice obedecen al bien o nos vamos por el otro lado. Pero bueno, en esta noche está con nosotros mi mamá. Bendiciones, buenas noches a ustedes ahí en la radio. Bendecir también a todas las personas que están escuchando. Muy bueno el tema. Eh, Cuando Dios quiere exactamente que nos alineemos a lo que Él dice, entender que Él es el que diseña y Él es el que ejecuta. Nos diseña como un arquitecto y ejecuta como un ingeniero. En realidad, las cosas que pone delante de nosotros para cumplir los estatutos, leyes y mandamientos, de ninguna manera se da a entender de que sea que se favorece Dios con todo eso. Para ninguna. Alguien que sabe hacer un sistema, por ejemplo, si algo falla, no va a funcionar. Hay que ver eso. Si algo falla, no funciona. Tiene reglamentos, tiene. Por eso es que Caín sabía exactamente que él debería ir a presentarle su ofrenda y debería ser con sangre. No es que no tenía instrucción. Tal parece que en la vida real habemos, y no me voy a apartar de esto, habemos muchos Caínes que sabiendo lo que el Eterno quiere, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Podríamos decir, un diseño, ponerlo algo para que falle algo, y la idea del Eterno no es exactamente que Él se haga adular, que Él se haga adorar, no. Nos está mostrando, yo por eso le llamo la Biblia, le llamo el catálogo de la vida. Uno decide en el catálogo de la vida irse con el error o irse con Dios, con el Eterno, porque entender que Él nos ha creado a imagen y semejanza a todos y cada uno de nosotros es entender que cuando dice
imagen y semejanza, podemos ver que Él es espíritu. Entonces, nos está llamando realmente en espíritu, ¿no es cierto? Y que nuestra alma no gerentee, porque ahí están nuestras pasiones, nuestros pensamientos, decisiones, sentimientos y todo lo que... Y dice, por un lado, de que el corazón es perverso y malvado más que todas las cosas. Entonces, cuando gerentea tu alma, exactamente no gerentea tu espíritu. Y entender que la personalidad de el Eterno es espíritu. Y si Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, es que Él quiere que vivamos. O sea, la idea general era de que vivamos con Él eternamente, ¿no es cierto? Entonces, no es que con Caín se reniega así por así. Simplemente Él sabía cómo tenía que hacer y no lo hace. Pese a eso, el Señor en su amplia bondad, en su misericordia infinita, le dice, pero ¿por qué te has enojado? Bien decían ustedes ahí, da la oportunidad de que cada uno pueda reivindicarse, pueda arrepentirse. Y en este tiempo más aún con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si nos vamos a Lamentaciones, por ejemplo, Lamentaciones 3:31 dice así, el Señor no rechaza para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece, según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Ahí entendemos una parte de la personalidad de Dios, que si bien es cierto, le había afligido a Caín, pero también se compadece y está cumpliéndose la palabra ahí. Se compadece porque le dice, ¿sabes qué? Porque has bajado tu rostro y todo eso. Entonces, podemos entender que el diseño del Señor no le favorece a Dios, nos favorece a nosotros. Entiendo yo que a Caín le dice, es tiempo de que elijas el bien y la bendición o el mal y la maldición. Y ese instante él elige el mal y la maldición directamente, con una pequeña actitud, con sombra en su cara, con lo que cambia, y muchos de nosotros hacemos eso, entendiendo que el pecado implica la separación de nosotros con Él. Elige su destino prácticamente. Amén. Amén, amén. De verdad que pues definitivamente Él elige su castigo y eso es algo que hay que entender. En mucho tiempo quizás no entendíamos todo esto, pero pues ahora podemos ver muy claramente que definitivamente Caín pues es el que elige eso. Pues como decíamos, pues hay un principio que siempre el Eterno permite que elijamos. Si hay algo que Él hace es pues estar siempre mostrándonos las dos cosas. Él jamás nos va a obligar a que hagamos algo. Y aquí está, Caín pues decidiendo qué camino elegir. Y pues de verdad vemos que el Eterno siempre está allí para perdonarnos, como dice Lamentaciones, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Sin embargo, nosotros, en el fin de pues hacer las cosas conforme a nosotros nos agrada, pues normalmente siempre vamos arruinándolo todo. Recordemos de verdad que pues cuando algo pues está fuera de lugar en cualquier sistema, sea este, por ejemplo, un automóvil, si de repente pues uno no tiene una llanta, se baja una llanta, ¿qué va a pasar? Pues el auto va a ir a pique, ¿no? O sea, va a tener algún problema, seguramente no se va a poder movilizar más y puede haber muchas consecuencias a cuestión de esto. Entonces, a veces nosotros no entendemos eso, no logramos entender que el diseño de Dios había creado muchas cosas y tal cual está la humanidad, tal cual está funcionando ahora, es porque pues muchos han dejado de hacer lo que deberían hacer. Muchos han dejado de a un lado todas las leyes de Dios, del Eterno, y pues se ha empezado a hacer mal uso de todas las cosas y hacer básicamente lo que a uno le da la gana y no tomar en cuenta lo más importante que es la voz del Eterno. De verdad debemos entender cuán importantes son los mandamientos, las instrucciones que nos da nuestro Creador, como bien lo decíamos, no es cuestión de que Él quiere ser el más famoso, el más popular o el que tenga más seguidores. No lo está haciendo por Él mismo. Él está buscando desde un principio nuestro bien. Él quiere que nosotros le obedezcamos porque
en obedecer esos mandamientos, en el obedecer esas instrucciones que Él nos ha dado, ahí es donde está la vida. Lo habíamos leído alguna vez en el libro de Deuteronomio. Tenemos que entender que esto de los mandamientos, esto de la Torah, es un cerco de protección que nos mantiene seguros. Mientras nosotros estemos cumpliendo, estemos guardando todos estos mandamientos, pues vamos a estar protegidos dentro del redil del Eterno, dentro del lugar que Él quiere en el que nosotros estemos. Pero si nosotros, así como lo decía a, a Caín, si nosotros transgredimos la Torah, si nosotros desobedecemos sus mandamientos, desobedecemos sus instrucciones, entonces lo que nos dice, el pecado está a la puerta. Apenas salgas de las instrucciones, apenas transgredas la Torah, entonces el pecado está ahí esperando, está listo para atacarte, está ahí pendiente de que apenas saques un dedo del cerco de protección, a veces saques un pie del cerco de protección, pues está esperando. Y a veces pensamos que es como si fuese de verdad un lugar que está rodeado de puro lobos, y apenas nosotros saquemos el pie, pues nos van a morder y nos van a torturar, nos van a degollar. Y no se trata de eso. El problema es que no nos damos cuenta, porque aquí la idea del pecado, pues primeramente no es matarnos, porque si apenas nosotros cometiésemos un error, si seríamos atormentados, pues prácticamente volveríamos a entrar, automáticamente volveríamos a entrar nosotros, volveríamos a meter nuestros pies, nuestras manos, y no nos saldríamos. Pero el problema es que el pecado te endulza los oídos, te endulza los sentidos, quiere hacerte creer que estando afuera pues vas a estar mucho mejor que estando dentro, te hace ver las cosas mucho más bonitas, que todo va a estar bien, que si satisfaces tus deseos, que si complaces tu ira, si sacias tu venganza, si haces eso que quieres, vas a ser más feliz, y prácticamente te empieza a endulzar, te empieza a mostrar las cosas como si fueran bonitas, hasta que estés completamente lejos del redil, hasta que estés lejos de este cerco de protección. Y cuando estés ahí lejos y te des cuenta que de verdad has abandonado el redil, que has abandonado la Torah, entonces ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Ahí es cuando de verdad te das cuenta de que estás en un lugar en el que no deberías estar, que de verdad el pecado te ha llegado a dominar tanto que simplemente no te has dado cuenta cuánto te has alejado de la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos cuidar mucho. No es que vamos a salir desde Dili y todo se va a volver oscuro y todo gris, sino al contrario, todo va a parecer que está más bonito, todo va a parecer que se pone mejor. Pero de verdad el pecado lo que está haciendo es dominarnos, y eso es lo que el Eterno nos dice: no debería dominarte el pecado, te quiere dominar, pero no debe dominarte, tú debes dominarlo a él. No puedes dejarte influenciar, no puedes dejarte controlar por tus deseos, no puedes dejarte controlar por tu ira, por la mentira, ni por tu orgullo, ni por ninguna de esas cosas. No te puede dominar, pero la decisión es tuya. Al final, si nosotros elegimos agradarle al Eterno, si nosotros elegimos su camino, entonces Él va a estar junto con nosotros, así como lo habíamos leído en la versión Kadosh. Es un poco más interesante, porque el versículo 7 que habíamos leído hace un rato dice: si estás haciendo lo que es bueno, ¿no deberías mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Y vemos que de verdad nos dice lo mismo: si estás haciendo lo que es bueno, entonces no te preocupes, el Eterno te va a guardar, te va a proteger. Pero si es que estás eligiendo hacer lo malo, si es que de verdad quieres ese camino, estás eligiendo la maldición y la muerte, entonces el pecado te está esperando y te quiere dominar, te quiere controlar, quiere que todo lo que pienses sea solamente en pecado, que no haya más, más allá de donde mirar, sino solamente lo que el pecado te está mostrando. Y esa es una de las cosas que el Eterno quiere evitar en nuestras vidas. Quiere que nosotros nunca nos salgamos de ese cerco de protección, que nunca nos dejemos dominar, que no vivamos esclavizados por el pecado, sino que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos, que nosotros podamos llevar cada una de las cosas que sentimos delante del Eterno, para que Él mismo nos ayude a regir sobre el pecado, y que no sea el pecado el que nos esté dominando. Vemos que la recomendación que le dé el Eterno a Caín, antes de que suceda cualquier cosa, antes de que él vaya a tomar una decisión, pues es muy importante, y es lo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros debemos elegir el camino por el cual vamos a caminar.
Definitivamente, pues está en nosotros el escoger. Por eso siempre, pues debemos ver en la Biblia que nos dice, pues escoge bien, escoge la vida, escoge la vida, porque pues vas a escoger la muerte. Entonces necesitamos en este tiempo ver que pues el Eterno siempre nos está mostrando que de alguna manera nosotros escojamos la vida, pero pues hay momentos en los que nosotros definitivamente pues no queremos hacer caso a la voluntad del Eterno. Y cuando no queremos pues hacer la caso a la voluntad del Eterno, entonces pues lo que estamos haciendo es irnos en contra del Eterno y estamos siendo rebeldes. Básicamente pues eso es lo que pues hemos ido viendo en todo este tiempo y no queremos nosotros ser así rebeldes. Entonces no es que pues se equivocó, tuvo un error, no, sino que Caín sabiendo lo que debía hacer, sabiendo cómo debería agradarle al Eterno, pues no quiso agradar al Eterno. Y pues en otras palabras, pues solamente hay dos cosas. Pues la Biblia también nos dice que hay alguien que está a la puerta. Nos dice pues en parte del Apocalipsis que Él está a la puerta. Yeshua dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo cenaré y con Él y Él conmigo. Pero fíjense que cuando nosotros no obedecemos a la voz del Eterno, no obedecemos a la voz de Dios, pues también aquí podemos ver que hay otro que está a la puerta, pues muy distinto también. Entonces pues nosotros elegimos con quién cenar, básicamente. Si nosotros queremos pues hacer la voluntad del Eterno, pues le vamos a abrir las puertas a Yeshua y vamos a poder cenar con él y él con nosotros. O en caso contrario, pues vamos a hacerle caso pues definitivamente a otro, ¿no? Y creo que ese es un problema tremendo porque la mayor parte del tiempo creo que nos hemos acostumbrado a abrirle las puertas al error, que pues esto es realmente terrible. Es de verdad algo muy peligroso. Nosotros decidimos a quién le vamos a abrir la puerta, si le abrimos la puerta al pecado o si le vamos a abrir la puerta a Yeshua. Es una decisión nuestra, nadie nos va a obligar, ni el Eterno con todo su poder, con toda su majestad, pues no va a tomar esa decisión por cada uno de nosotros. Es un camino que nos toca elegir a nosotros, es una decisión que el Eterno la ha puesto en nuestras manos y prácticamente es importante que elijamos bien qué es lo que vamos a hacer, a quién le vamos a servir, a quién le vamos a dejar pasar a nuestro corazón, quién va a controlar lo que hagamos, porque no se trata de que simplemente le abrimos las puertas al pecado y cuando nosotros eh, nos cansemos simplemente le vamos a volver a abrir las puertas para que se vaya. No se trata de eso, sino se trata de quién va a tomar las decisiones en nuestra vida, quién es aquel que va a regir sobre nuestras decisiones, sobre nuestros pensamientos. Es una decisión muy importante porque si de verdad le abrimos la puerta al pecado, si le abrimos la puerta al orgullo, por ejemplo, o a la lujuria, pues vemos que eso es lo que va a controlarnos, eso es lo que nos va a dominar. Las decisiones que tomemos, pues van a estar basadas en la lujuria, basados en nuestros deseos, en ese deseo de satisfacernos, de tener nuestro gusto, de darnos nuestros antojos. Y prácticamente va a ser eso lo que nos vaya a dominar, va a ser eso lo que nos va a ir guiando por toda esta vida. Pero si nosotros le abrimos las puertas a Yeshua, si nosotros permitimos que sea Él el que dirija nuestros caminos, entonces Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y Él nos va a ir mostrando el camino, Él nos va a ir diciendo por dónde avanzar, por dónde ir y Él prácticamente se va a encargar de que todo nos vaya bien porque no vamos a ser ya nosotros los que dominamos, no vamos a ser nosotros los que tengamos que elegir qué es lo bueno, qué es lo malo, sino va a ser Yeshua el que nos va a ayudar, va a ser el que se va a encargar de que nosotros pues estemos en el camino correcto, pero si es que nosotros pues nos sujetamos a él, no se trata simplemente de decir entonces yo le abro las puertas y que ahora él se encargue de todo, porque es una decisión que tenemos que hacerla, bueno, es una decisión que debemos tomarla ahora, pero va a ser como una pregunta que nos la tenemos que hacer a cada instante, en ese momento en el que estamos eligiendo, por ejemplo, lo que vamos a cocinar, qué es lo que vamos a comer, aquello que nos hemos antojado, aquello que está ahí dando vueltas en nuestra cabeza, que desde hace mucho tiempo queremos comer algo como eso, o le vamos a oír la voz al Espíritu Santo para que Él nos diga qué es lo que necesita nuestro cuerpo, qué es lo que sería tal vez más saludable, qué necesita, qué nutrientes, qué proteínas sería mucho mejor o mucho más conveniente comer. Prácticamente Él no nos va a guiar simplemente para que nosotros estemos satisfaciendo un deseo o un antojo que nos vaya a hacer daño, sino Él va a guiar según un buen camino, según un camino en el que va a ir cuidando el templo del Espíritu Santo, va a ir cuidando nuestros cuerpos, nos va a dar lo que de verdad necesitemos. Por eso es importante ver a quién le vamos a entregar nuestras decisiones, a quién le vamos a entregar nuestra vida.
Y eso solo viendo el caso de preparar una comida, porque en la medida que vamos eh, atravesando un día, por ejemplo, pues tenemos muchas decisiones que tomar, muchas cosas en qué pensar. Y ahí vemos de verdad a quién le estamos dando las riendas de nuestra vida. Si de verdad estamos siendo controlados por nuestros deseos, por nuestros instintos, por el orgullo, por la amargura, o de verdad le permitimos a Yeshua, le permitimos al Espíritu Santo que Él dirija nuestra vida, que Él nos enseñe más de su palabra, que Él nos alimente más con sus palabras de vida. Y esas son cosas que las decidimos pues muchas veces a lo largo de nuestra vida y quizá muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, simplemente hacemos las cosas de forma automática y el problema es que ya estamos tan acostumbrados a movernos por instinto, a movernos simplemente por lo que a nosotros nos parece, por nuestra lógica, por nuestro razonamiento, que al final hacemos las cosas tan automáticamente que de verdad no le estamos preguntando al Eterno, no le estamos preguntando al Espíritu Santo. Y entonces el problema de eso es que estamos decidiendo por nuestra cuenta, estamos dejando nuestra vida en manos de nuestro ego, en manos de nuestro razonamiento, que al fin y al cabo es lo mismo que abrirle las puertas al pecado, porque sabemos muy bien que nosotros no tenemos la capacidad para gobernarnos solos, tenemos que entregarle nuestra vida o a Yeshua o al pecado. Es una cuestión que nosotros vamos a decidir pero muchas veces en el día. Y eso es importante que lo hagamos, que seamos conscientes de lo que estamos pensando, que seamos conscientes de lo que estamos diciendo y principalmente que seamos conscientes de que también Yeshua está ahí a la puerta y Él quiere ayudarnos a tomar esas decisiones. De verdad que nos quiere ayudar a tomar esas decisiones. Yo creo que es importante que pues aprendamos a depender de Él. La dependencia de Él va a hacer que nosotros tomemos decisiones pues acertadas. Si no tomamos esa decisión de tomar en cuenta al Eterno en nuestras vidas, pues esto va a ser caótico, realmente va a ser caótico en todo el sentido de la palabra, porque vemos pues que Caín había pues ido por un camino. Dice pues no sigan el camino de Caín. Y yo creo que esto es muy importante ver de qué manera nosotros no vamos a seguir pues ese camino, como nos dice, ¿no? De qué manera pues nosotros podemos apartarnos. Nos dice eso. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces pues lo que nosotros estamos viendo en este día es de que ha habido un camino. Un camino pues que se tiene y que de repente pues nosotros en esta temporada tenemos que evitar pues llegar por ese camino porque pues a veces nosotros empezamos a hacer las cosas tal cual nos dan a nosotros lo que queremos hacer pues no escuchamos la voz del Eterno. Y yo creo que pues esta noche nos está diciendo puntualmente que nosotros no andemos por el camino de Caín. ¿Qué tiene ese camino? Pues ya veíamos algunas características de este camino, que pues este camino en principio pues no toma en cuenta a la voluntad del Señor pues no hace las cosas tal cual el Eterno quiere. Bueno, sí. Caín para mí que tenía doble ánimo, ¿no es cierto? Y tenía un doble ánimo porque él conocía la voluntad del Eterno, él sabía lo que quería, él sabía que la ofrenda estaba mal. Sin embargo, su doble ánimo le hace entender, o sea, tiene una característica importante de imponerse con su deseo, de imponerse con su personalidad. Prácticamente falta de sujeción a Dios, no solo de obediencia, sino de sujeción. ¿Por qué? Porque tenía doble ánimo. O sea, él en parte quería gozar del privilegio de ser, tal vez, como le dice a su hermano, a ver, le dice, me gusta tu ofrenda. Él quería ser, como se llama, halagado, vitoreado. Ahí podemos ver competencia dentro de Caín y exactamente le enfurece, prácticamente de él se empodera la ira, porque él en su razonamiento pensaba que lo iba a hacer mejor, o sea, pensaba doblegar lo que había dicho Dios. O sea, muchas veces nosotros, las personas de doble ánimo, hacemos lo mismo, pensamos doblegar la voluntad de Dios. Y vemos también en Balaam, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? No vayas, le dice, pero él insiste, un doble ánimo de que en parte quieren agraciarse con Dios y en parte con el mundo.
Si nos vamos a Santiago, en el capítulo 1 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, por el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Y ahí se cumple. Caín prácticamente es inconstante, igualito que Balaam en todos sus caminos. Pasaba esto y venía otra y venía otra y venía otra, seguramente su destino iba a ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué me pongo a pensar eso? Porque dice la palabra en Lamentaciones, dice, bueno, Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es, aquí está lo que decía, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si tendríamos libros históricos, veríamos que Caín no era la única vez que estaba haciendo todo lo contrario. Tendríamos que analizar más o menos cómo era desde niño y qué hacía y qué no hacía. Entonces, prácticamente él llega a tener doble ánimo, lo que a Dios no le agrada. ¿No es cierto? Entonces Dios no puede hacer nada, pero sin embargo, si Caín hacía esto, se humillaba delante de él. ¿Ustedes creen que no le iba a perdonar? Le iba a perdonar. Él ha tenido la oportunidad de reconocer, porque dice también su palabra en Lamentaciones 3, ¿no? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Pero su alma, la que estaba dentro de su corazón, estaba totalmente por el otro lado, entendiendo también que el error tiene poder, pero la determinación la tenía él. Amén. De verdad que pues aquí vemos pues ese asunto, ¿no? Que mencionabas, que pues de verdad la determinación, pues de verdad todo depende mucho de cuál sea el corazón con que cada uno vaya haciendo las cosas, porque vemos de verdad en Caín un doble ánimo, por un momento que sí, por un momento que no, y pues de verdad no puede hacer las cosas de manera puntual, porque pues vemos que él, si bien va a hacer la ofrenda, porque no es que terminan sin hacer ofrenda, podría haberse dicho aquí que pues solamente Abel y Caín no quería hacer la ofrenda, sí va a hacer la ofrenda, pero realmente pues no lo hace tal cual el Eterno, al agrado del Eterno, y esto creo que es, pues si vemos Hebreos 11:4, nos dice lo siguiente, nos empieza a mostrar que pues por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces vemos pues a Abel de verdad teniendo fe, teniendo confianza en el Eterno. Es que veíamos una característica similar en Caín a lo que pasaba, por ejemplo, en este caso con Balaam y con los demás que hemos ido mencionando. Porque pues así como Balaam, pues Caín lo que hacía era tratar de como que de enseñarle a Dios. ¿Por qué? Porque Caín sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que al Eterno le agradaba, pero él pues pone e impone su forma propia de hacer el sacrificio, lo mismo que Balaam. Balaam pues determina y dice, no, voy a ir porque pues tengo que ir, aunque Dios le haya dicho que no tenía que ir, pues él dice, no, yo voy porque voy. Y Abel pues hace, más bien Caín hace pues lo mismo, exactamente lo mismo. Él decide hacer a su manera el sacrificio, pero en cambio cuando vemos pues esto de Hebreos 11:4, vemos que Abel pues dice por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y sabemos que fe pues tiene que ver con obediencia. Entonces podemos ver aquí a Abel pues que no solamente cree en el Eterno, sino que además pues empieza a obedecer
pues el Eterno le dice, no anda tratando de agradarle a su manera, anda tratando de hacer las cosas como él cree, entonces no se da la razón. Y creo que esto es fundamental en este sentido porque pues vemos a Caín queriendo pues llegar con una ofrenda y encima se molesta porque a Dios no le agrada. O sea, se molesta definitivamente porque pues Dios no le dice que bien, que has hecho esto. Entonces, y Caín de alguna manera quiere que las cosas se hagan a su manera. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en este caso es que de verdad lo que estaba buscando Abel era agradar al Eterno, era que todo lo que él estaba haciendo, que todo lo que él estaba presentando, así como su obediencia primeramente, pues sea del agrado del Eterno. Él en todo esto que había buscado, pues su principal objetivo era de verdad agradar al Eterno. Y eso es una de las cosas que vemos que Caín no, Caín prácticamente quería que, que el Eterno se agrade de él, quería que le esté diciendo que sí, que qué bonito, qué bien que has hecho, y prácticamente estaba buscando su propio, su propia alabanza, que él sea el importante, incluso esperando hasta que Dios se fije en él y le diga que tú, o que él era el que había hecho bien las cosas, y de verdad vemos que en su corazón no quería agradarle a él, no quería agradarle al Eterno, sino lo que estaba queriendo era que como si el Eterno le estuviese ofreciendo una ofrenda a Caín, y vemos que de verdad su corazón estaba completamente desviado, estaba completamente eh, aturdido tal vez por la forma en la que estaba haciendo las cosas, por la forma en la que estaba presentando su ofrenda, porque no tenía la intención de agradarle al Eterno. Si de verdad hubiese sido esa su intención, pues hubiese sido primeramente obediente, hubiese presentado algo que le agradaba al Eterno y no lo que él creía que era mejor, no lo que a él le parecía mejor, porque seguramente al llevar sus frutas, al llevar el fruto de su tierra, las cosas que él hacía, que él cosechaba, pues seguramente él estaba eligiendo las mejores cosas, pero lo que a él le parecía mejor, lo que a él le hubiese gustado tal vez que le regalen, las cosas que le hubiese gustado a él que le lleven como ofrenda, pero no se trata de lo que a nosotros nos gusta, no se trata de lo que nosotros pensamos, y no es solamente entender lo que Dios quiere, buscar en todo momento agradarle a Él, y principalmente con la obediencia, no, no con nuestra lógica, no con nuestro razonamiento. Muchas veces cometemos grandes errores actuando de esa forma, creyendo que así como si nosotros nos pusiéramos en lugar de Dios y a ver cómo habría que hacer las cosas si nosotros estuviésemos sentados en su trono, y no nos damos cuenta de lo que pasa por nuestra cabeza. A veces tenemos esa tendencia de volar y de creernos la gran cosa, y prácticamente no nos damos cuenta que de verdad nos queremos poner hasta por encima de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas, el corazón con el que hacía las cosas Caín, el corazón con el que se presentaba delante de Dios, porque si es que de verdad él hubiese tomado el consejo que el Eterno le había dado, que no se deje dominar por el pecado, que no se deje dominar por la ira, ni por los celos, ni por la venganza, pues muy fácilmente podía haber ido donde el Eterno y presentarse delante de él y decirle: Señor, estoy aquí para agradarte y sé que me he equivocado, he hecho las cosas mal desde un principio porque no te he obedecido, y podía haber arreglado las cosas y hubiese cambiado mucho toda la historia, pero simplemente se deja dominar por ese su deseo, por ese su instinto carnal, y vemos que de verdad actúa de la forma en la que a él le parecía, simplemente trata de satisfacer ese deseo de venganza, ese deseo de celos que había sentido, y no le estaba importando en ningún momento las cosas que Dios le dice. Vemos que lo último que había en su corazón era agradarle al Eterno, y ese es uno de los principales problemas. Nosotros a veces le dejamos a Dios hasta el final, ni siquiera le preguntamos ni nos acordamos que está ahí, pensamos incluso muchas veces que ni nos está mirando, y no nos damos cuenta que de verdad hemos olvidado que tenemos que agradar al Eterno, que tenemos que servirle a Él, y esa es una de las cosas que en este tiempo tenemos que volver a tener en nuestros corazones, en todo tiempo buscar agradarle al Eterno. Todo tiempo de verdad agradarle al Eterno. Yo creo que esto es fundamental en nuestras vidas y no querer pues que se hagan las cosas a nuestro modo. Ya veíamos pues en ambos casos, pues ya veíamos en Balaam y en pues muchos de los casos que van en contra del Eterno, de verdad esta intención clara de no hacer las cosas como a Dios le agrada, no querer agradar al Eterno, sino por el contrario, tratarse de dar la razón, tratarse de pues como decía en algún momento, de apacentarse a sí mismo, de darse la razón cada uno, y creo que este es un problema principal. Lamentablemente, pues nos dice la
palabra del Eterno que pues el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y cuando él muda pues el rostro, cuando Caín muda el rostro, pues esto viene a empeorar porque pues en ningún momento él le dice al Eterno de verdad las cosas tal cual. De hecho, él empieza simplemente a mudar el rostro y aunque el Eterno va diciéndole que pues si bien hiciere pues podría ser recompensado, pero que si mal hace pues de verdad el pecado está a la puerta, él podía en ese momento decirle la verdad, ¿no? Pues de decirle que cómo se sentía y que necesitaba su ayuda, tener un arrepentimiento, pero no había un arrepentimiento genuino. De hecho, aquí podemos ver que pues en ningún momento él se arrepiente, sino que por el contrario, continúa dándose la razón. Y no solamente eso, sino que hay una característica en la palabra del Eterno que nos dice que pues de verdad los que son del mundo pues odian a los que hacen la voluntad del Eterno y pues ese versículo de Hebreos 11:4 dice que pues como Abel había ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe, ¿no? Y había alcanzado testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Podemos ver además de que pues Caín pues odiaba a Abel. ¿Por qué? Porque pues sus obras no eran justas y como sus obras no eran justas, ¿qué es lo que hace Caín? Pues definitivamente va y piensa que acabando con Abel pues podía acabar con el problema. Fíjense que otra vez aquí Caín pues piensa que él está libre y que quien realmente está en el error pues viene siendo Abel. Entonces viene y pues como que termina de borrar al error, ¿no? Y básicamente eso es lo que hace. Y creo que nosotros de alguna manera pues a veces hacemos eso en el sentido de que nos portamos así. Cuando tenemos algo en lugar pues de nosotros reconocer lo que estamos haciendo, pues todavía después de haber nos equivocado, todavía después de haber pecado contra alguien o de haber hecho algún pecado, pues en realidad de pecar contra el Eterno, pues todavía nos levantamos en una actitud de ir y matar a nuestro hermano. Básicamente la palabra del Eterno dice en el nuevo pacto que cualquiera que va y dice pues fato a su hermano, pues ya lo ha matado a su hermano, ya ha hecho las cosas con su hermano. Y creo que a veces nosotros hacemos eso, en lugar de reconocer que es culpa nuestra, pues preferimos irnos contra aquella persona que tiene obras justas. De hecho, dando testimonio así de que pues nosotros estamos con el error, porque ninguno del error soporta a los justos. Y eso es algo terrible porque pues luego termina matándolo. Y eso nos debe que mostrar que en este tiempo pues nosotros solamente podemos estar de uno o de otro lado. ¿Seremos de los que nos airamos y matamos a nuestro hermano? ¿O seremos de los que obedecemos al Eterno? Es importante esa decisión que de verdad estamos buscando agradar al Eterno o estamos buscando tener la razón, estamos buscando que nosotros seamos los únicos que tengamos la verdad, los únicos que entendamos las cosas, que todos hagan las cosas según nuestra voluntad. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Esa es una de las formas que tal vez muy normalmente nos comportamos así. Queremos que las cosas se hagan a nuestro antojo, a nuestro gusto, que de verdad todo el mundo esté pendiente de hacer nuestra voluntad y nos olvidamos de que nosotros deberíamos estar buscando primeramente hacer la voluntad del Eterno y lo demás simplemente se alinearía por sí solo y es algo que nosotros necesitamos entender. Tal vez una de las cosas que había pensado Caín incluso sería que el problema era que Abel había llevado una ofrenda mejor. Si es que Abel no llevaba algo mejor, entonces pues Dios iba a tener que ver las dos ofrendas de la misma manera y es como cuando en un curso todos los niños están callados para que el profesor no pida la tarea hasta que a alguien se le ocurre decir, profe, había tarea, entonces todos empiezan a saltar y el problema no es eh, que esté mal que se haya hecho la tarea, sino nosotros queremos bajar a todos a nuestro nivel, nosotros queremos que todos piensen de la misma manera que nosotros y de verdad necesitamos reconocer la actitud con la que vemos las cosas, porque aquí vemos que Caín estaba culpando a Abel del problema, estaba en su corazón, pues él había sido el culpable, él había sido el que había echado a perder todo, que si es que no hacía las cosas bien, si es que él no le hubiese obedecido a Dios, si es que él no hubiese hecho las cosas como al Eterno le agrada, entonces nada de esto hubiese pasado. Y vemos que de verdad el problema bueno, el Caín tenía el problema de estar enfocado en los demás y eso tal vez es una de las formas que normalmente nosotros vemos las cosas. Pensamos que todos tienen la culpa, que todo el mundo está en contra nuestra, que todos deberían cambiar para que nosotros nos sintamos bien, que todos deberían hacer las cosas como a nosotros nos parece
para que de verdad todo esté bien y no haya ningún problema y no nos damos cuenta que el principal problema somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene el problema porque no estamos enfocados en lo que deberíamos, estamos perdiendo nuestro tiempo buscando culpables, buscando a quién echar la culpa y deberíamos estar más pensando en qué podemos hacer ahora para agradarle al Eterno, qué podemos hacer ahora para arreglar las cosas, estando conscientes de que nos hemos equivocado, viendo que de verdad la culpa ha sido de nosotros, que nosotros si nos sentimos mal, si nos sentimos ofendidos, si nos sentimos menospreciados, si nos sentimos de una u otra manera, hay algo malo dentro de nosotros, hay algo que nos molesta, que no nos hace sentir bien, pues el problema es que nosotros hemos hecho algo malo, el problema es que hay una puerta abierta en cada uno de nosotros, así como el Eterno se lo decía, el pecado está ya a la puerta y está esperando para atacarte. Y si de verdad nosotros ya nos sentimos oprimidos o nos sentimos atormentados, el problema es que ya le hemos abierto las puertas al pecado y eso es lo que ahora tenemos que arreglar. Tenemos que buscar que el Eterno nos ayude, así como estaba ahí con Caín, estaba ahí, el Eterno estaba hablándole y diciéndole que él quería ayudarle, que él no iba simplemente a dejar las cosas así, que él de verdad quería que también Caín presente una buena ofrenda, que él también podía haber hecho las cosas, las cosas como al Eterno le agradaba y le da la oportunidad, de una u otra manera se lo estaba diciendo, que si es que hace bien las cosas, entonces él debería estar tranquilo, él debería hacer simplemente seguir haciendo lo que es bueno, pero él elige el lado equivocado, él simplemente elige darse la razón. Elige creer que todos los demás habían tenido la culpa, que Abel no debería haber presentado esa ofrenda, que Dios no debería haber pedido ofrenda y prácticamente empieza a echar la culpa a todos. Y eso es lo que nosotros necesitamos cambiar. Ahora necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda al Eterno para que Él nos guíe en nuestras decisiones, que no seamos tan ciegos para no ver lo que el Eterno nos está mostrando, que no seamos tan sordos para no oír su voz, sino necesitamos entender que si bien nos hemos podido equivocar de muchas maneras, pues ahora no sigamos tomando malas decisiones, no sigamos abriendo las puertas al pecado, sino permitamos que el Eterno nos guíe de ahora en adelante, permitamos que Él nos ayude a entrar a su voluntad, a ya no seguir nuestros razonamientos, ya no seguir nuestros pensamientos, ni lo que nos dice el corazón, sino seguir solamente la voluntad del Eterno. Seguir la voluntad del Eterno. Yo creo que esto es bien importante. Fíjense que pues hay una cosa que a veces nosotros hacemos y que pues podemos seguir en el camino de Caín si nosotros seguimos haciendo esto y esto es endurecer el corazón. Aún sabiendo lo que Dios nos ha dicho, aún pues aún el Eterno preguntándole, fíjense que cada rato, a cada instante pues sigue endureciendo el corazón. De principio sabía lo que tenía que hacer, no lo hace. No cumple como las cosas como las hace Abel, sino que pues su intención es agradarse como a sí mismo. Luego le echa la culpa a Abel de todo lo que está haciendo y continúa haciendo esto porque pues todavía termina matando a Abel y aún así el Eterno todavía no viene pues a decirle, pues ya fuera de aquí Caín o hacer algo. No, sino que vemos una actitud pues de Caín muy arrogante porque cuando el Eterno viene y le pregunta qué has hecho, pues lo que él dice es, o dónde está más bien tu hermano. Y fíjense la respuesta que él tiene, soy guarda acaso de mi hermano. Entonces vemos que pues aumenta, todavía sigue diciendo esto. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y podemos ver que pues sigue añadiendo a lo que está haciendo. Entonces cada vez pues está como que su corazón más endurecido. Ahí podía haberle dicho, bueno, sabes que he hecho esto y podía todavía tener un arrepentimiento, pero pues aquí vemos que todavía pues le dice eso, como él empieza a pensar que el Eterno no ve nada, él empieza a pensar de que él puede ocultar algo, pues no le puedes ocultar nada al Eterno, entonces intenta mentirle al Eterno de alguna manera, pero pues está totalmente equivocado y continúa aún continúa pues porque decide pues seguir con este asunto. Amén. Exactamente lo que dice en Eclesiastés, a por ti y el vallado y la serpiente te morderá. Y bien decías tú, baja un peldaño, baja dos, baja tres, baja cuatro y al final no sabemos dónde ha bajado, ¿no es cierto? Caín no sabemos dónde ha bajado porque si tú cavas un hoyo caerás en ella. Todo lo que se refiere a ese versículo bíblico de Eclesiastés se refiere a que nosotros abrimos puertas y el error es quien está a la puerta y nos hace, o sea, prácticamente
nos lleva en contra de lo que dice Dios. Por eso precisamente Dios exactamente hace una cosa, manda a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, que hay que repetirlo las N veces que se pueda, para entender que solamente a través de su Espíritu Santo podemos llegar nosotros a la salvación y a tener una vida eterna, considerando que hemos sido hechos a imagen y semejanza en el Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos a Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Prácticamente Abel no era buey, no era asno. Podíamos llegar a esa conclusión de que no había entendido y baja y cava hoyos y cava hoyos. Al final piensa que el error era pues su hermano y lo mata, dice, matándole ahí hay venganza y todo. Ha portillado un vallado y la serpiente le ha mordido y se lo ha llevado a no sabemos dónde, ¿no? Creo que es hora de despedirme, bendecir sus vidas, bendecir la vida de todos. Hasta mañana, hermanitos. Bendiciones a todos. Amén. Amén, amén, de verdad, bendiciones, mami, que Dios te bendiga. Y bueno, pues tienes razón, pues no hace mucho veíamos el caso de Balaam y pues no habíamos hablado mucho de su asna, pero podemos ver que pues el asna conocía a su Señor, de verdad que pues incluso lo protege y sabía lo que el Eterno pues le había prohibido, incluso ella podía haber visto, más bien había visto al ángel que pues le impedía y no dejaba que su dueño pues sea atravesado por el ángel, pero pues podemos ver aquí que incluso el buey conoce a su dueño, es decir que pues todavía un buey puede reconocer varias cosas, el asno, el pesebre de su señor pues reconoce y hemos visto cómo un asna puede proteger todavía a su amo, pero pues Israel no entiende. De aquí pues que hay un problema y dice mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Será que pues nosotros somos más testarudos que las medidas del buey? Pues al parecer sí, y ese es un problema muy muy grande. Yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros empiece a cambiar este asunto y pues por lo menos tome el ejemplo de los burritos, de los animales que han ido y han entrado en el arca de Noé, que tome el ejemplo de aquella asna que pues ha preferido no ir, no dar un paso, pues que seguir pues el camino de Balaam, de Caín y de Coré, que pues definitivamente no quieren hacer caso en todo esto. Pero bueno, ya llegamos al final de la reunión y pues Daniel, tu despedida. Necesitamos de verdad volver a los caminos del Eterno, no creer que nosotros tenemos la razón, no asumir que nosotros estamos en lo correcto, no echar la culpa a las demás personas. Muchas veces estamos más esperando a que los demás puedan cambiar, estamos buscando que Dios se manifieste haciendo cambiar a las demás personas, haciendo que los demás nos traten bien, haciendo que los demás nos muestren el amor de Dios, pero no estamos preocupados en cuánto nosotros podemos agradar al Eterno. Nosotros simplemente queremos que todo el mundo pues haga las cosas como a nosotros nos agrada, que todo el mundo esté buscando agradarnos a nosotros y de verdad estamos muy equivocados, estamos muy perdidos y estamos pensando de esa forma. Lo único en lo que nosotros debemos enfocarnos es encargarnos de agradar al Eterno, buscar en todo momento hacer su voluntad. Y el Eterno tiene una promesa muy grande para nosotros. Si es que nosotros de verdad estamos buscando sus caminos, si es que estamos buscando agradarle a Él, porque nos dice que hasta nuestros enemigos va a ser estar en paz con nosotros. Son cosas que de verdad necesitamos recordar, necesitamos entender. El Eterno ya tiene los caminos bien diseñados, ya nos ha dejado un manual de instrucciones, en su Torah vemos que ahí está explicado todas las cosas, cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, cómo debemos vivir cada cosa que tenemos que hacer. Y aún sin que eso fuera poco, vemos que eh, manda a su Hijo para morir por nosotros, manda a Yeshua para que Él pueda restablecer todo esto que nosotros habíamos perdido, para que Él nos haga entender que esta Torah sí se puede guardar, que sí se pueden cumplir los mandamientos, que sí se puede tener una vida en santidad. Y más allá de todo eso, manda a su Espíritu Santo para que Él nos ayude en todo momento, para que Él esté acompañándonos en lo largo de nuestra vida, para que Él esté guiando cada decisión que tenemos. Tenemos bastante ayuda, tenemos bastante
bastantes cosas que el Eterno ha hecho por cada uno de nosotros para asegurarse de que nosotros podamos seguir este camino y no desperdiciemos nuestras vidas, no sigamos tomando malas decisiones, no sigamos decidiendo con nuestro corazón ni con nuestra razón ni con ninguno de nuestros sentidos físicos, con ninguno de nuestros sentidos materiales, sino permitamos que el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu, despierte ese espíritu que tiene ganas de servirle al Eterno, que tiene ganas de alabarle, de hacer su voluntad, pero que tal vez por mucho tiempo lo hemos tenido ahí enfermo, lo hemos tenido desnutrido, lo hemos dejado languidecer y permitamos que ahora nuestro espíritu sea el que se conecte con el Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas, para hacer su voluntad y enfocarnos solamente en agradarle al Eterno. Definitivamente, pues enfocarnos solamente en agradar al Eterno. Bueno, pues y ahí donde están esta noche, pues vamos a orar y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche hemos visto, Señor, todas las cosas que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, papá. Te pedimos perdón, Señor, en esta noche por todas las cosas que a veces nosotros hacemos, Señor. En este tiempo hemos visto, Señor, personajes como Caín, Señor, como Balaam, como Coré, en toda esta temporada, Señor, en todo este tiempo, papá. Y de verdad, cuando vemos el asunto de Caín, nos damos cuenta, Señor, que de verdad muchas veces nosotros estamos igual, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a no seguir por ese camino, papá, porque vemos que Él no había dado pues paso tras paso, paso tras paso. Vemos que tú no eres alguien que pues que eres indolente o que definitivamente dice esto no y ya, pero vemos que Él pues seguía dando pasos, un paso, otro y otro y otro, hasta caer totalmente, pues ya no sabemos dónde, hasta dónde abajo, papá. Y a veces nosotros estamos igual, endureciendo nuestro corazón, endureciendo de esa manera, y peor aún, estando tal vez en doble corazón, en doble ánimo, porque en un momento, pues nosotros estamos como que queremos adorarte, pero a nuestra manera, pues podemos ver eso que hace Caín, papá. Vemos, Señor, que Abel de verdad hacía las cosas, Señor, para agradarte, pero Caín, Señor, en realidad quería agradarse a él. Si bien te presentaba una ofrenda, quería que tú te agrades con las cosas que a él le parecían, Señor, y a veces nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo cosas conforme a lo que nos agrada y encima queremos que te agrade, como que te agrade a la fuerza, Padre. Te pedimos perdón en esta noche, papá. Perdónanos, enséñanos, ayúdanos, Padre amado, a hacer tu voluntad con tu poder. Enséñanos, Padre amado. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que tú puedas convencernos, Señor, de pecado, de verdad, porque muchas veces no creemos en ti, Padre. Vemos, Señor, en Caín alguien que va, Señor, y da su ofrenda, Padre, pero no lo hace conforme a tu corazón. No lo hace, papá, y muchas veces nosotros estamos así, aún sabiendo lo que te agrada, aún sabiendo las cosas que debemos hacer todavía, Padre amado, todavía no hacemos las cosas que te agradan, todavía seguimos haciendo las cosas como nosotros pensamos, como que nosotros queremos, Padre. Vemos, Señor, que aún en tu palabra dice que el buey, Señor, conoce a su Señor, que el asno, Señor, conoce el pesebre de su Señor, conocen los animales, papá, aún pueden distinguir estas cosas y a veces nosotros nos portamos más testarudos, Señor, que un animal, más testarudos que un buey, que una asna, porque no reconocemos tu palabra, no queremos caminar en tus caminos, no queremos hacer las cosas conforme a ti te agradan. Perdona, Señor, hoy a tu pueblo. Perdona a tu iglesia, perdona a cada uno de nosotros por no hacer la voluntad del Eterno. Perdónanos, Padre amado. Porque cada día, Señor, en lugar de hacer tu voluntad, hacemos las cosas que a nosotros nos agrada. Padre, el día de hoy te pedimos perdón con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, a no pecar. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, a buscarte de todo corazón, Señor. A que cada instante, Señor, nosotros podamos aprender de ti. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nosotros estamos haciendo, Señor, lo que a nosotros nos agrada. No venimos, Señor, a buscarte como deberíamos hacerlo. No venimos, Señor, a hacer las cosas conforme a ti te agradan. Hoy, Señor, te pedimos que examines nuestra vida, examina nuestro corazón y si hay camino de perversidad, límpianos, Padre amado, que no sigamos más en lo que a nosotros nos agrada, que no sigamos más en las cosas que nosotros pensamos, Padre amado, que de verdad existe un corazón de agradarte.
Padre, sabemos muchas veces que endurecemos, Señor, nuestro corazón, así desobedeciéndote. Hoy ya no queremos, Señor, hacer eso, Padre. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a cada uno de tus hijos y enséñanos a caminar, Señor, por el camino de la verdad. Enséñanos a reconocer, Padre amado, porque vemos, Señor, que cuando muchas veces aún nos enfrentan el pecado, papá, lo primero que hacemos es enojarnos, Padre, y nos enojamos, Padre amado, y no podemos encontrar, Señor, paz, papá, y de verdad le estamos abriendo, Señor, le estamos abriendo aún más puertas al pecado, y tu palabra dice, Señor, que el pecado está a la puerta, y hoy te pedimos perdón, Señor, por dejarnos llevar, porque aún después de haber hecho eso, Caín podía haber pedido perdón, podía haber cambiado la historia, Padre amado, pero vemos que Él no cambia la historia, papá, sino que sigue dando los mismos pasos, y muchas veces, Señor, aún nosotros al ser enfrentados con el pecado, nos enojamos, gritamos, pataleamos. Perdónanos, Padre amado, perdónanos, papá. Perdónanos por incluso, Señor, pensar que la otra persona es la que está mal. Padre, vemos, Señor, que andar por el camino de Caín, Señor, es acusar al que anda como justo, pensar que es culpa del otro, papá, y no reconocer verdaderamente que nosotros somos los culpables. Y en ese momento, Padre amado, lo que estamos haciendo es decir que no creemos en ti, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos viene a convencer de pecado por cuanto no creemos en ti. Y cuando nosotros creemos que el problema es otro, Padre amado, cuando nosotros no entendemos que nosotros cometemos pecado, realmente te estamos negando, realmente no creemos en ti. Hoy perdónanos por hacer eso, Padre, perdónanos por estar en ese camino de Caín, perdónanos, papá, por andar por ese camino, Padre, y no hacer la voluntad del Eterno. Padre, también este tiempo te pedimos que tú nos cambies, Señor, el corazón, que pongas un espíritu recto, Señor, dentro de nosotros, que renueves un corazón, Señor, que te agrade, un corazón que esté conforme a tu voluntad. Amado Dios, eterno Dios, Padre celestial, perdona a tu pueblo, perdona a tus hijos, Señor. Perdónanos, papá, y en el nombre de Yeshua tomamos poder, control y autoridad. Y óigame bien ustedes, todos los demonios inmundos, toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, enfermedad, en el nombre de Yeshua, sueltan nuestras vidas, se van al abismo, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas, sueltan nuestras vidas, sueltan mi casa, sueltan mi familia, sueltan mi cerebro. Óigame bien, ustedes potestades demoníacas, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas, sueltas mi vida, sueltas mi cerebro, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi servicio, suelta mi memoria RAM. En el nombre de Yeshua se van al abismo, sueltan ahora mismo, fuera ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte, se van al abismo, sueltan nuestras vidas, sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Yeshua. Salen ahora en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Salen ahora, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sueltan nuestras vidas, sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Yeshua. Toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas se va al abismo en el nombre de Yeshua. Todo pensamiento que no está acorde a la voluntad de Dios, lo traemos ahora en el nombre de Yeshua a los pies de Cristo. Y todo argumento es derribado, todo argumento que esté en contra de la palabra de Dios es derribado en el nombre de Yeshua. Suelta, toda fortaleza cae en el nombre de Yeshua, se va al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, Señor, y enséñame, Señor, a poner en primer lugar a ti, Señor, que yo no quiera, Señor, ocupar ningún lugar tuyo, Padre amado, que no me ponga, Señor, en condición de yo hacer mis gustos, papá. Papito amado, pon en mi corazón, Señor, el anhelo de servirte, de agradarte por sobre todo, papá. No permitas, Señor, que yo caiga, Señor, en ningún asunto malo, Padre amado. No me permites caer en tentación, papá. Líbrame del mal, papá. Enséñame a caminar, Señor, por donde tú caminas. Enséñame a amar a mi prójimo,
prójimo, Señor. Que yo entienda, Señor, que cualquier cosa, Señor, que yo vaya haciendo no es culpa de mi prójimo, Padre amado, es mi culpa, Padre amado. Yo soy la persona que empieza a hacer eso. Padre, te pido, Señor, en esta noche que tú me enseñes a hacer tu voluntad, que tú me enseñes, Padre amado, a hacer las cosas que a ti te agradan, papá, que ya no esté, Señor, yo detrás de mi carne, detrás de mi gusto. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor, y el día de hoy te pedimos perdón, Señor, por todos tus hijos desobedientes. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos, Señor, que están fuera de ti, Señor, y que puedan volver, Señor, a tu legazo, que puedan, Señor, de tanto de la casa de Judá como la casa de Efraín, que puedan volver, y aquellos que son hijos de los hijos desobedientes también sean injertados al olivo original, papá. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú cubras cada vida, Señor, de los que están escuchando con tu preciosa sangre, papá, que ninguna mortandad ingrese en sus casas, que cubrimos, Señor, con tu preciosa sangre cada casa, cada dintel de puerta, cada poste, Señor. Y tú estás allí, Señor, como poderoso gigante en cada casa, Padre amado. Allí, Señor, tú estás allí cubriendo, Señor, esa casa, cubriendo esas familias, cubriendo esas vidas. Gracias, eterno Dios. Gracias, precioso Dios. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada vida, a cada lugar, a cada persona que está escuchando, papito amado. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Príncipe de Paz, Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, Padre amado. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Y en el nombre de Yeshua, escúchenme bien, oíganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para esa gran redención de almas, porque viene una grande redención de almas, y estén preparados para hacer la voluntad del Eterno. Oíganme bien, cielos, tierra, luna, estrellas, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes, y mi Señor Yeshua los liberta, en el nombre de Yeshua son libres para adorar al único Rey de Reyes, a Yeshua HaMashiach. Gracias, eterno Dios, y en este tiempo, Señor, te pedimos que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, y que esta palabra, Señor, que estamos aprendiendo, la pongamos, Señor, en práctica en nuestras vidas, que dejemos a un lado, Señor, lo que nosotros queremos, que aprendamos a amar al prójimo, papá, que no andemos por el camino de Caín, Señor, sino que sigamos tu camino, renunciando cada día, Señor, a nosotros mismos, Señor, a nuestro yo, a nuestro ego. Gracias, amadito Espíritu Santo, gracias, Padre Dios. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, en esta noche está con nosotros mi papá. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Amparito. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias, bendito Dios, amoroso Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. Yeshua. ¿Quién sana? Yeshua. Yeshua. ¿Quién libra? Yeshua. ¿Por qué? Porque Porque todo es para Dios. posible para Dios. Gracias, Padre Santo. Un grito de júbilo. Gracias, amado Padre. Bolivia es de Cristo, Bolivia es de Yeshua y es territorio ungido del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.
Bendiciones. Y bueno, pues en este momento pues ya les decimos a cada uno que Dios les bendiga. Bendiciones, papi, que Dios te bendiga. Y vamos pues despidiéndonos de cada persona. Bendecimos allí a la familia Murillo Ayala. Bendiciones, Benjo, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Sarita, JJ, que Dios les bendiga. En Yeshua. En Yeshua, Amparo, bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, tía, tío, bendiciones en Yeshua. Y en bendiciones, hermanos, a todos los que también el programa en Yeshua. Hasta mañana. Amén, en Yeshua, que Dios te bendiga, Benjito, muchas bendiciones. Bendecimos Yeshua. también pues allí a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga, bendiciones. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios les rebendiga, bendiciones. Amén. Ay. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Toda la familia Paredes Guayas, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Brittany, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito. Bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga. Y bueno, pues bendecir ahí a mi hermana Janet, a mi hermano Henry, a Belinda, a Briana y al pequeño Matías. Que Dios les bendiga. Shalom. Amén, hermana Amparito. Shalom. Shalom. Y bendecir también pues a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Ahí a la pequeña Keila, bendiciones, bendiciones hermana Sonia, bendiciones también ahí a Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga, bendiciones también pues para Neila, para Fernando, también para mi hermano René, que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermana Amparito, bendiciones en Yeshua, hasta mañana, shalom. En Yeshua, hasta mañana, shalom. Amén. Shalom. Amén, amén. Bendecir también allí a la vida de mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito, Daniel, Igor, hermana Martita, hermano Jaime, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Amén. Amén. Bendecir también a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Helen, Gabriel, que Dios les bendiga. Tío Guillermo, tía Roxana, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga. Bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga. Amén, en Yeshua. Amén, amén, bendiciones. Y bendecimos pues a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones allí a Tessa Preciosa, bendiciones a mi hermano René, bendiciones también a mi hermana Bea, ahí Anthony, Mayra, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. Shalom. Shalom, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Shalom. Amén, amén. Y bendecir también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones. Bueno, pues que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. En Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos también ahí a toda la familia Mayea. Bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, Goguito, don Jaimito y queridos hermanos. Y desde Bolivia también saludos y bendiciones. Buenas noches, shalom, en Yeshua. Shalom, Norquis, que Dios te bendiga. Bendiciones a toda la familia Mayea, también ahí a mi hermana Melvi, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones. Y bendecimos también a toda la familia. Amén, amén. Bendecimos pues a toda la familia allí que está contigo, que Dios les bendiga. Y bendecir también allí a la familia Campos. Bendiciones. Hasta mañana, Nino. Hasta mañana, Edwin. Bendiciones, Belén. Que Dios les bendiga en Yeshua. Shalom, bendiciones. Y bendecimos pues allí también a cada familia que está con nosotros. Bendecir a mi tía Luisa, bendiciones tía Luisa, que Dios te bendiga. Bendecimos a la familia López Tito, bendecimos a Luisao, bendecimos a la familia Quispe Cosío, a mi hermana Helen Pérez y sus dos hijos, bendiciones, que Dios les bendiga allá en La Paz, a Tatiana y a toda la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. A mi hermana Zulema Paredes, muchas bendiciones en Yeshua. Bendecir también
también pues allá a Chayapata, que Dios les bendiga, bendiciones tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, tía Lucy, bendiciones, bendiciones tía Mari, bendiciones, pues también allí tía Hilda, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, Jonely, muchas bendiciones, bendiciones Sabdi, Tirsa, Marian, Génesis, que Dios les bendiga, bendiciones chicocas, bendiciones a toda la familia Cogatola, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también a la familia Choque González, querida Carmi, bendiciones, bendiciones a la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, bendiciones a toda la familia Lobo, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones a la pequeña Rubí, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, bendiciones allá en Cochabamba, que Dios les bendiga a mis hermanos, en Santa Cruz, Pamela Catherine, que Dios les bendiga, y en cada lugar donde nos estén escuchando, que Dios les rebendiga, allá en Brasil también, muchas bendiciones, en Perú, bendiciones, recordarles a todos ustedes, pues que no se olviden, pues darle un like a la página, suscribirse a la página, y también pues estar publicando todas las cosas, que Dios les bendiga, y en cada lugar donde nos estén viendo, si tú nos estás viendo por primera vez, que Dios te bendiga, y bueno, pues nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.